Teoría de operación. El sistema de sincronización variable de válvulas, VVT, varía continuamente la posición objetivo del árbol de leva según los parámetros de funcionamiento del motor. Con base en estos parámetros, el módulo de control del tren motriz, PCM, calcula o modela la posición óptima del árbol de levas. La posición angular del árbol de levas la varía la válvula de control de aceite. El solenoide VVT empuja un émbolo, válvula de carrete con resorte, en el centro de la válvula de control de aceite, OCV, que dirige la presión del aceite al actuador hidráulico, fase, en la rueda dentada del árbol de levas para cambiar la posición del árbol de levas en relación con la posición del cigüeñal. El solenoide VVT, que actúa sobre la válvula de control de aceite y el fase, está controlado por el PCM. El sensor de posición del árbol de levas, CMP, se utiliza para monitorear la posición del árbol de levas. Nota: para que el PCM ejecute este diagnóstico, las señales del sensor CMP y del sensor CKP deben estar bloqueadas sin fallas presentes en el sensor. Una señal CMP o CKP faltante o errática no puede causar que se establezca una falla de respuesta lenta. Reemplazar cualquiera de los sensores no arreglará el vehículo. El PCM realiza las verificaciones de diagnóstico típicas en los circuitos de control. Durante el funcionamiento del sistema, el PCM también realiza una verificación de diagnóstico de error objetivo y respuesta lenta de la fase del árbol de levas, ya que estas condiciones podrían aumentar potencialmente las emisiones del tubo de escape. El diagnóstico se realiza principalmente comparando la posición real del árbol de levas con la de un modelo calculado para la posición del árbol de levas. Este diagnóstico es continuo una vez que se cumplen las condiciones de habilitación. Las condiciones de respuesta lenta y error de objetivo no se realizan simultáneamente. El diagnóstico de error objetivo evalúa la posición real del árbol de levas versus la posición modelada cuando el árbol de levas está en una posición relativamente estable. La diferencia entre los dos se considera la cantidad de error. Si la cantidad de error es mayor que un umbral calibrado, se considera fallido. El diagnóstico de respuesta lenta solo se realiza cuando la posición del árbol de levas modelado se está moviendo, en fase, en una dirección particular, avanzando o retardándose. La posición de fase del árbol de levas modelada se crea para coincidir solo con el peor caso posible de una posición de fase del árbol de levas. Si la fase real del árbol de levas funciona más lentamente que el modelo según un umbral calibrado, se considera fallido. Si cualquiera de estos diagnósticos falla, se activará la falla de respuesta lenta de la posición del árbol de levas. Cualquier problema de presión de aceite, falla del circuito de control del solenoide de la bomba de aceite o del solenoide VVT debe diagnosticarse antes de diagnosticar una falla de respuesta lenta de la posición del árbol de levas. Nota: en ocasiones, un pequeño trozo de suciedad o viruta de metal puede alojarse en la OCV y provocar que la válvula de carrete se atasque. La contaminación puede desprenderse por sí sola o cuando el PCM está ejecutando un procedimiento de limpieza en la OCV, lo que provoca una condición de falla intermitente para una respuesta lenta de la posición del árbol de levas que ya no está presente. DTC de 3,2 L/3,6 L relacionados con cada árbol de levas. Posición del árbol de levas. DTCS del sensor de leva relacionados. DTC del faser /diagonal actuador. DTCS de desalineación. DTCS de rendimiento de arranque en frío. P0018 P054C, P054D. Cuando se monitorea y se establecen condiciones. Cuando se supervisa, este diagnóstico se ejecuta cuando se cumplen las siguientes condiciones.
La velocidad del motor es de al menos 650 a 1400 RPM, dependiendo de la temperatura del aceite. La temperatura del aceite está entre menos 7 grados centígrados y 139 grados centígrados, 19 grados Fahrenheit y 282 grados Fahrenheit. El voltaje de la batería es superior a 10,0 voltios. No hay errores de plausibilidad del sensor CMP, sensor CKP ni OBDI. Se está ordenando la fase de leva. Establecer condiciones. El módulo de control del tren motriz, PCM, detecta que la posición real del árbol de levas no coincide con la posición deseada del árbol de levas durante la puesta en fase del árbol de levas durante aproximadamente 30,0 segundos. Posibles causas. Nivel de aceite del motor bajo. Valores aprendidos de leva barra diagonal manivela fuera de tolerancia. Aceite de motor aireado o contaminado. Filtro de aceite del motor incorrecto. Presión de aceite insuficiente debido a una falla mecánica en el sistema de aceite. Solenoide de admisión VVT1 diagonal 1 defectuoso o atracamiento barra diagonal pegado intermitente. Válvula de control de aceite 1 diagonal 1 del árbol de levas defectuosa o válvula de carrete agarrada barra diagonal pegada intermitente. Rueda fónica del árbol de levas desalineada. Árbol de levas 1 diagonal 1 fásico defectuoso o atracamiento barra diagonal pegado intermitente. Módulo de control del tren de potencia, PCM.